Buenas noches, mi nombre es Clemente Hernández Giovanni y les voy a traer la tarea número 9 de control de flujo. Control de flujo. Número 1. Select. Devuelve el valor cableado a la entrada T o a la entrada F según el valor de S. Si S es verdadero, esta función devuelve el valor conectando a T. Si S es falso, esta función devuelve el valor conectado a F. Aquí se ve el icono en LabVIEW. Es un triángulo con 3 divisiones, que es verdadero, falso y la entrada. Dependiendo va a dar verdadero o falso. T es el valor que devuelve esta función si S pasa por un valor verdadero. T y F deben ser el mismo tipo, pero pueden tener diferentes representaciones numéricas. S determina si la función devuelve el valor de T o F en S. Si conecta un grupo de errores, ocurre un error del grupo de errores, pasa un valor verdadero de la función. F es el valor que devuelve esta función si S pasa por un valor falso. T y F deben ser del mismo tipo, pero pueden tener diferentes representaciones numéricas. En el diagrama de bloques empieza con el inicio, valor, y dependiendo si ese es verdadero o falso, lo imprime en pantalla y sería el fin, que es el diagrama de flujo. Igual en el diagrama de estado. Está la entrada S y dependiendo de su valor, procederá a hacer el final. 2. Case. Una estructura de casos tiene dos o más subdiagramas o casos. Solamente un subdiagrama es visible a la vez y la estructura ejecuta solamente un caso a la vez. Un valor de entrada determina cuál subdiagrama se ejecuta. La estructura de case es similar a las instrucciones del interruptor o las instrucciones si, después, en lenguajes de programación basadas en texto. Este sería su forma en LabVIEW, que es un cuadro. En la parte superior está el verdadero o el falso, y estos se cambian con estas flechas de acá. En la parte superior, la etiqueta del selector de caso en la parte superior contiene el nombre de valor del selector que corresponde al caso en el centro y las fechas de incremento, la reducción de cada lado. Cablee un valor de entrada o selector a la terminal del selector para determinar qué se ejecuta. Esta viene siendo la interrogación, que vendría siendo S. Este sería su diagrama de flujo. Igual tenemos el valor expresión, si es el caso 1, introducción al caso 1, si es el caso 2, introducción al caso 2, y este sería el fin. E igual en el diagrama de estado, la variable si es caso 1, 2 o 3, depende de su acción, 1, 2 y 3, y este sería el final. 3. Sequence. Una estructura de secuencia contiene uno o más diagramas o fotogramas que se ejecutan en orden secuencial dentro de cada cuadro de una estructura de secuencia. Como el resto del diagrama de bloques, la dependencia de datos determina el orden de ejecución de los nodos. Hay dos tipos de estructuras de secuencia, la estructura de secuencia plana y la estructura de secuencia apilada. Esta vendría siendo la secuencia plana, sería su forma, donde vienen, tiene 3 casos, se pueden aumentar a más. La secuencia aplicada, que sería esta. Y esta sería la parte superior de la secuencia apilada. Utiliza el identificador de selector de secuencia para navegar por los fotogramas disponibles y reorganizar fotogramas. Este vendría siendo su inicio, que es el valor inicial. La secuencia 1 lo almacena, secuencia 2 y así hasta llegar hasta el final, dependiendo de sus secuencias. Y su diagrama de estado vendría siendo el mismo, secuencia 1, secuencia 2, 3, 4 o n hasta el final. Máquina de estados. La plantilla de máquina de estados le facilita definir la secuencia de ejecución de las secciones de su código. Esta implementación determina el siguiente estado basado en las decisiones formadas en el actual. Una máquina de estados consiste en una serie de estados y una función de transición que corresponde con el estado siguiente. Elementos que conforman una máquina de estados: un while loop, un case structure, enum constant, un wait, botón paro del ciclo while loop. Eso sería todo.